el equilibrio. Esto es lo que va a llegar a suceder en cuanto al área de Exner. Estamos hablando de lo que va a llegar a ser entonces la coordinación y todos los elementos pertinentes para relacionarlo con el movimiento, ¿no? Eso es lo que va a suceder entonces, ¿ya? Entonces, el área de Exner está vinculado con lo que viene a ser la producción escrita y el área de Broca con la producción oral. Si hay una alteración a nivel de estas áreas, tiene que ver sobre todo con las llamadas afasias. Por eso hablamos acerca de la afasia de Broca, que sería la incapacidad que presentaría la persona, el paciente, para poder llegar a articular palabras. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Eso es lo que va a llegar a vincularse entonces a raíz de ello. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Por otro lado, dentro del lóbulo frontal, seguido frontal, una de las estructuras más adecuadas, ¿cuáles son? O más complejas, vendría a ser la corteza prefrontal, área 9, 10 y 11 de Brodmann, ¿correcto? Área 9, 10 y 11 de Brodmann. Entonces la corteza prefrontal es la que se va a llegar a encargar ahora de funciones más sofisticadas, pero por supuesto dentro del lóbulo frontal, área 9, 10 y 11 de Brodmann. En este caso, ahora tenemos diversas funciones que van a llegar a apelarse, como por ejemplo en este caso, tres áreas constituyen a la corteza prefrontal. Tenemos a la corteza dorsolateral, a la corteza orbitofrontal y la corteza ventrolateral. La corteza prefrontal va a llegar a dividirse entonces en tres. Y es aquí donde vamos a llegar a encontrarnos con las siguientes funciones. Funciones ejecutivas a nivel cognitivo. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La corteza dorsolateral es la que se va a encargar de la memoria de trabajo. Se va a encargar, no es lo mismo que la corteza, no es lo mismo que la memoria de corto plazo. La memoria de trabajo es una memoria que es mucho más activa, es mucho más compleja, porque es la que asocia información nueva con la información antigua, establece asociaciones, conexiones y también participa con otras funciones ejecutivas como el pensamiento y el lenguaje. Claro, entonces eso es justamente lo que encontramos en este caso, ¿no? Ocurrir en ese campo, ¿no? De esta manera, cuando hablamos entonces acerca de la metacognición, es la capacidad para ser consciente acerca de cómo se procesa el contenido, ¿no? Cómo se procesa la información. Esa es la parte de la metacognición, ¿no? Entonces, de eso también se encarga, ¿no? La corteza dorsolateral, sí, las llamadas funciones ejecutivas, ¿ya? Por otro lado, la corteza orbitofrontal es la que va a encargarse de otro tipo de funciones ligadas ahora, por ejemplo, ahora hacia los sentimientos. Hablamos acerca de los sentimientos, hablamos acerca de la empatía. Claro, en el caso del síndrome de Down, hay personas, las personas con síndrome de Down van a presentar cierto retardo, claro, cierto nivel de retardo mental. Entonces, en este caso se daría, pues Es, obviamente, en este sentido, ¿no? Por la condición que presenta, ¿no? Claro, claro. Ujú. Entonces, es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Ya que en el caso de la corteza prefrontal es la que nos va a permitir entonces llegar a procesar, inferir, etcétera, que es la parte racional, pues, que es la parte racional que se va a llegar a establecer entonces en ese caso, ¿no? Claro, ¿no? Ajá, en ese sentido. Hay retardo mental leve, ¿no? Hay niños con síndrome de Down que pueden llegar a presentar retardo mental leve. En algunos otros casos puede llegar a presentar un retardo mental profundo. Claro, ¿no? Claro, pero de que no va a haber, pues, digamos, un nivel de CI normal, no, pues, no habría, ¿no? Por la misma anomalía que se tiene. Ajá, ujú, eso es lo que va a suceder, ¿no? Las personas que tienen mucha empatía es malo. No es que sea malo el tener empatía, el no poder controlar los estados emocionales que nos provoca o que nos genera a raíz del vínculo con otros, ahí viene lo malo, ¿no? Claro, porque si yo hago del problema del otro mi problema, entonces yo al final me estreso con algo que ni me pertenece. Ahí viene lo malo, pues. Claro, al final la persona se enferma. Que hay personas así, ¿eh? Que se enferman con el problema de otro. Claro, entonces no es mala la empatía, pero si es que no sabe controlarlo, no sabe poner límites, si no sabe poner límites como lo hacen los terapeutas, ¿no? Imagínense un psicoterapeuta que esté pendiente del problema de todos sus pacientes. Entonces, pues al contrario, pues no, se termina matando pues, por depresión.
No, claro, pues, ¿no? El tipo, pues, claro, imagínese un terapeuta con tantos problemas, pues, imagínense, ¿no? Claro, sería lamentable, pues, ¿no? Entonces, el terapeuta lo que tiene que hacer es saber establecer los límites, pues. El terapeuta debe de saber establecer límites. Al momento de establecer los límites, entonces, ¿qué dice? Pues no, o sea, este es el problema de mi paciente, yo lo voy a atender, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero no es mi problema. Entonces, yo sé establecer, y eso no significa ser empático. No es que no sea empático. Claro, sabe poner los límites, que es distinto. Claro, porque comprende a su paciente, sabe el dolor que está viviendo, pero también sabe poner los límites porque sabe que ese dolor es ajeno, no es su dolor. Claro, puede entenderlo, pero no llega a establecer, digamos, ese aspecto, ¿no? Que puede terminar siendo autodestructivo, ¿ya? Eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Muy bien, a eso se refiere, ¿no? El aprendizaje asociativo viene a ser el aprendizaje que se da. No, el aprendizaje asociativo es cuando utilizamos mnemotecnias, cuando relacionamos un elemento con otro, claro, cuando vinculamos, asociamos contenidos de información, a eso se refiere, ¿no? Claro, más que el aprendizaje significativo es la forma como lo ejercemos. Ese es el aprendizaje asociativo, ¿ya? Las neuronas espejo, este era el nombre del obrero, recobró la conciencia unos minutos más tarde, pero con un agujero que traspasaba una diagonal desde sus mejillas hasta la parte superior de la cabeza, justo encima de la frente, ¿no? Gran parte de los lóbulos frontales del cerebro se habían afectado. Sin embargo, Phineas Cage no solo sobrevivió a esta experiencia, sino que fue capaz de recobrar la mayor parte de sus habilidades mentales. ¿Y eso por qué? Gracias a la llamada plasticidad cerebral, a partir de la plasticidad cerebral, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a llegar a darse en ese caso. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, en este caso, el Phineas Cage, al momento de yo, al momento de llegar a ver afectada, entonces, al verse afectado sus lóbulos frontales, no significa que dejó de pensar, ¿no? O sea, sí, sí llegó a pensar, sus habilidades mentales también se pudieron desarrollar. Y esto es porque las neuronas pueden llegar a establecer comunicación entre ellas, ya sabemos, aparte de la sinapsis, también pueden reestructurarse anatómica y fisiológicamente, lo cual se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral en los adultos es más lenta, a comparación de los niños, pero aún así se llegó a presentar plasticidad cerebral. Eso es lo que va a pasar. Y esto fue un gran aporte para la medicina y sobre todo también en general para las neurociencias. Para las neurociencias. Cuando Phineas Cage volvió a trabajar en la obra, el obrero mesurado y cordial que todos conocían había desaparecido para dar paso ahora a una persona más bien impulsiva, violenta, con baja tolerancia a la frustración. Se volvió más bien ahora irreverente. ¿Por qué? Porque recordemos que en la corteza prefrontal está lo que nos permite controlar los impulsos, que se dejaba llevar por sus deseos, ¿no? Y con dificultades para autorregular su conducta. Claro, así es. Recordemos que la corteza prefrontal es la que nos permite entonces pensar antes de actuar, es la que nos permite controlar nuestros impulsos, por supuesto, ¿no? Eso es lo que vamos a llegar también pues a encontrar a raíz de ello, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a organizar nuestro closet y llegamos a colocar ropa en la parte superior, en la parte inferior, hacia la derecha, hacia la izquierda, ya eso es el óvulo parietal. Es como si fuese también nuestro GPS, ¿no? Claro, es como si fuese nuestro GPS, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la que nos permite ubicarnos. Como cuando un mototaxista le dice, pregunta dónde hay un grifo más cercano, y le dicen a lo mejor, bueno, de acá caminando 2 cuadras hacia la derecha va a encontrar un colegio, frente al colegio hay un parque, de ahí camina 2 cuadras hacia la izquierda y va a encontrar un grifo, ese es el más cercano. Entonces, el tipo que está con su moto se ubica según la descripción que le hacen. Entonces, ¿qué parte de su cerebrito ha trabajado ahí? El lóbulo parietal, pues, para poder ubicarse en el espacio. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando hablamos acerca del lóbulo parietal. Sí tiene que ver con diversas funciones, sobre todo también, ¿no? Estamos hablando de imágenes, de esquemas, pero por otro lado también, pues, de las relaciones espaciales. Al jugar PlayStation, también esta parte de nuestro cerebrito también se llega a activar, ¿ya? También entonces se llega a activar. Es responsable ahora de la comprensión del lenguaje escrito. Recordemos que esta estructura se da a partir del área de Deyerin.
Claro, ¿no? El área de Deyerin está en el lóbulo parietal. El área de Deyerin se encarga de la comprensión del lenguaje escrito, mientras que el área de Exner se encarga de la producción escrita, que es el acto de escribir. Ahora, comprender lo que estamos escribiendo o lo que está escrito, eso se llama área de Deyerin, como al momento de leer un mensaje de texto, como al momento de leer un PDF que ustedes descargan de un curso en particular. Ya, ese es el área de Deyerin. El área de Deyerin entonces participa pero en relación a la comprensión del lenguaje escrito. Comprensión del lenguaje escrito. Bien, por otro lado, el lóbulo parietal presenta una estructura conocida como corteza somatosensorial, que viene a ser lo que está detrás de la cisura de Rolando. Detrás de la cisura de Rolando se va a encontrar la corteza somatosensorial. Procesa entonces información gustativa, táctil, ajá. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el tacto y tiene que ver con el gusto. Claro, por supuesto, ¿no? La corteza somatosensorial se le llama así por el término soma. Soma significa cuerpo, sensorial, sensación, sensación del cuerpo. Entonces, dentro de la corteza somatosensorial aparece un mapa en donde refiere acerca de diversas partes del cuerpo que al estimularse puede llegar a activarse. Entonces eso que vendría a ser el llamado homúnculo de Penfield. Y se refiere entonces acerca de la llamada homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield el homúnculo de Penfield corresponde entonces hacia un mapeo que va a permitir entonces el registro. Claro, ese es el mapeo, ese es el homúnculo de Penfield. Entonces de tal manera que se le llama así, ¿por qué? Porque hace referencia a que cada parte de lo que está representando, de lo que se puede llegar a registrar a través de los sentidos, forma como un hombre pequeño. Por eso el término de homúnculo, que es lo que podemos apreciar en este caso. Este sería el homúnculo de Penfield. Entonces, esta es la corteza somatosensorial, por supuesto. Pero esa corteza somatosensorial llega a presentar así un mapa donde encontramos diversas partes que al estimularse van a llegar el paciente a dar referencia de lo que está sintiendo, como por ejemplo el pie, la cabeza, el brazo, el antebrazo, los labios, la garganta. Entonces esto correspondería a una forma como un mapa que estaría registrando cada parte, efectivamente. Y al momento de juntar esas partes, es la que estaría formando la imagen de un hombre pequeño. Por eso el término de homúnculo, que significa hombre pequeño, ¿no? Y llamado homúnculo de Penfield por el descubridor precisamente, ¿no? En la década del 50, donde Penfield llega entonces a señalar esta característica muy puntual, contribuyendo también hacia el avance de las neurociencias. Ahora, el término homúnculo, ¿y por qué hace referencia también en este caso? Hace unos labios y unas manos tan prominentes, precisamente porque hace alusión hacia el gusto y el tacto, ¿no? Que son los sentidos que se van a llegar a procesar a nivel del lóbulo parietal. Justamente van a llegar a ser entonces el gusto y el tacto, los sentidos que se van a procesar a nivel del lóbulo parietal. Entonces, como un elemento importante, ¿no? Que podemos llegar a señalar entonces en este caso. Esto es lo que va a referirse entonces con respecto hacia el homúnculo de Penfield. Con respecto entonces hacia el homúnculo de Penfield, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, ¿esto dónde está? En el lóbulo parietal. Estaría dentro del lóbulo parietal. Bien, excelente. Ahora, también tenemos, entre otros elementos, tenemos también al lóbulo temporal. El lóbulo temporal es lo que está ahora de amarillo. Ese es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal procesa información que proviene del oído y del olfato. Sí, efectivamente, también tiene que ver acá con otros sentidos. Está asociada a las funciones de la memoria permanente. ¿Por qué? Porque el lóbulo temporal, que es la parte externa, tiene conexiones a nivel interno con el hipocampo. Y el hipocampo es el encargado de consolidar la información que va de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Eso se dará con el hipocampo. Entonces está asociado a las funciones de la memoria
permanente por presentar entonces conexiones, como dijimos, con el hipocampo. Es responsable además de la comprensión del lenguaje oral a partir de lo que será el área de Wernicke. Entonces, la articulación de las palabras, que es la producción oral, eso se da con el área de Broca, producción oral. Pero la comprensión del lenguaje oral, eso ya se da con el área de Wernicke. De esa manera, ¿no? Entonces, el área de Wernicke es la que entra en funcionamiento al momento en el cual llegamos a escuchar, digamos, un cuento que mamá nos narra. Entonces ahí utilizamos el área de Wernicke. Claro, ¿no? Ahí estaríamos presentando entonces el área de Wernicke, ¿ya? Como un elemento importante, ¿no? Que podemos llegar a señalar también a raíz de eso. Bien, ese es el lóbulo temporal entonces, ¿no? El área de Wernicke. ¿Ya? Ahí se encontraría, mejor dicho, entonces el área de Wernicke. Lóbulo, lóbulo temporal, ¿ya? Eso es lo que va a llegar a darse entonces a partir de eso, ¿no? Cuando hablamos acerca del lóbulo temporal. Área de Wernicke. Ya. Entonces, esto va a suceder entonces cuando hablamos acerca de lo auditivo y olfativo, hablamos acerca del hipocampo y hablamos acerca de el área de Wernicke, efectivamente, ¿no? Todos estos elementos van a ser entonces muy importantes, ¿no? Y también por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el lóbulo occipital, claro, la parte posterior, ¿no? Claro, eso es lo que vamos a encontrar entonces a partir de ello, ¿no? En el caso de podría dar otro ejemplo del área de Wernicke. Ya, por ejemplo, ustedes ahorita que me están escuchando, ¿son capaces de comprender lo que les estoy explicando? ¿Sí o no? Yo estoy hablando área de Broca. Ustedes están escuchando solamente área de Wernicke. Claro, pues. Ya, ¿qué otro ejemplo más con eso? Pues, ¿no? Claro, se refiere a comprender las palabras habladas, pues, ¿no? Por supuesto. Ahora, si ustedes están leyendo la PPT y están comprendiendo lo que está escrito en la PPT, están utilizando el área de Deyerin. Claro, pues, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el lóbulo occipital, por otro lado, en el lóbulo occipital, tenemos a continuación entonces aquella que va a procesar información visual. Esta información visual entonces tiene que ver con la información vinculada a la forma, el color, la luminosidad, entre otros elementos, ¿no? Es la que registra justamente ello, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Claro, y si sería escrito, sería Exner. Claro, efectivamente, muchachos, ¿ya? Muy bien, claro, como el momento de copiar o escribir, perdón, algunos detalles que no están en la PPT y que las estamos explicando, digamos, de manera verbal, ya, claro, ¿no? Entonces, ustedes la copian, ya están utilizando ahí su área de Exner. Ajá. Y nuestro último lóbulo es el lóbulo de la ínsula. En el lóbulo de la ínsula, entonces, a continuación, ahí está el lóbulo de la ínsula. Al momento de abrir la cisura de Silvio, al momento de abrir la cisura de Silvio, allí encontramos el lóbulo de la ínsula. Ahí están los 5 lóbulos. Esta se conecta con las tres que se encuentran delante. Nos referimos entonces en este caso a los 3 lóbulos anteriores. Nos referimos al lóbulo frontal, lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Se comunica además con el sistema límbico y el neocórtex. Se comunica además con el sistema límbico y el neocórtex. ¿Qué significa esto? El óvulo de la ínsula es la estructura que se encuentra en la parte intermedia entre la corteza y la subcorteza cerebral, entre la corteza y la subcorteza cerebral, está en el medio. Entonces el óvulo de la ínsula estaría informando o comunicando a la corteza prefrontal, o conocida en este caso también como el neocórtex, y el sistema límbico, que es la parte interna, ¿no? Por supuesto. Al establecer esta conexión, entonces es ahí donde nosotros podemos ser capaces de poder regular conscientemente también nuestras emociones, claro, porque el óvulo de la ínsula permite pasar de una estructura hacia otra, ¿ya? Participa sobre todo también en la percepción del gusto y del olfato, también ejerce control visceral, que esta es una de las funciones más conocidas del lóbulo de la ínsula, el control visceral relacionado con la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También está asociado con las respuestas adictivas, sobre todo en aquellas que nos generan eh, condición asidua de satisfacer, como el caso del síndrome de abstinencia, ¿no? Donde el paciente pues presenta la necesidad de satisfacer otra vez a su organismo con la droga, ¿no? Entonces son las respuestas adictivas, ¿no? Está relacionado también el óvulo de la ínsula.
Y también es aquel que participa en el reconocimiento de las emociones o la empatía. También entonces tiene que ver, sí, pues porque tiene conexiones con el lóbulo frontal. Por lo tanto, también entra a tallar aquí los aspectos que lo van a caracterizar en el campo de lo que será la empatía. ¿Ya? Muy bien, entonces estos elementos van a ser muy importantes, ¿no? Dentro de lo que estamos señalando, entonces para los lóbulos cerebrales. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Pero por otro lado, también encontramos otro de los aspectos interesantes, corresponde a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales van a presentarse de esta manera, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero ambos hemisferios van a participar de manera conjunta, solo que por una cuestión didáctica vamos a señalar de qué se encarga el hemisferio derecho y de qué se encarga el hemisferio izquierdo. Pero en la práctica no actúan por separado, sino actúan ambos. Allá, ahora, en este caso va a haber una dominancia por uno de los hemisferios cerebrales, sobre todo relacionados a la actividad motriz. Esto es lo que más se acerca al concepto de lateralidad. La lateralidad viene a ser la dominancia hemisférica. Claro, entonces, de acuerdo con la lateralidad, una persona que llega a ser zurda, que es la que maneja entonces la mano izquierda, allí quien está participando es su hemisferio derecho. Una persona que llega a ser diestra está participando el hemisferio izquierdo. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo gobierna el lado derecho y el hemisferio derecho gobierna el lado izquierdo. Claro, ¿no? Esto es lo que se va a llegar a presentar como la llamada lateralidad, ¿no? Claro, así es. En el caso de los ambidiestros, claro, van a participarse en ambos lados, pero no es que va a tener el desarrollo completo de su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo, no, va a poder llegar a darse en algunos casos, sobre todo relacionado con el movimiento, en la actividad motriz, pero no significa que todos los ambidiestros van a ser entonces buenos tanto en la creatividad como en la parte matemática, porque tienen los dos hemisferios. No, no es así. No, no se daría. A lo mucho lo que podrían hacer, supongamos, sería escribir con dos manos, pues claro, eso puede suceder. Pero no es que los dos hemisferios van a trabajar de manera, pues, más óptima que en relación a otros. No, no va a suceder eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el campo de la llamada lateralidad, ¿qué sucede en el campo de la lateralidad? Tenemos que el hemisferio derecho se va a encargar de funciones, tales como se encarga, por ejemplo, de las producciones de imágenes mentales. Por eso hablamos acerca de la imaginación. Claro, ¿no? Como cuando nos narraban un cuento y nosotros llegábamos a elaborar imágenes mentales de lo que nos narraban. Ya, eso tiene que ver entonces cuando hablamos acerca del hemisferio derecho. Es el hemisferio, es el hemisferio, entonces, en este caso, el hemisferio de la imaginación y de la creatividad, así como el de la fantasía, claro, ¿no? En el caso de los pequeños, por ejemplo, cuando llegan a pintar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, pintan, crean, elaboran algo nuevo, lo que más se relaciona justamente en el campo del arte, por ejemplo, ¿no? En el caso del arte, ¿no? Sí, eso sí se va a llegar a presentar, ¿no? Sí, entonces eso va a suceder en este campo, ¿no? Entonces ahí está la imaginación, está la fantasía, está el uso de la creatividad, como para poder entonces llegar a elaborar algo nuevo y original. Ujú. Encontramos además también el pensamiento espacial, ¿no? Cuando hablamos acerca del pensamiento espacial, es llegar a ubicarse en tres dimensiones, ¿no? Ese es el pensamiento espacial, la capacidad o la condición para poder ubicarse entonces en las tres, en tres dimensiones. ¿Cómo se va a llegar a presentar entonces de esa manera, no? Claro, así es. ¿Listo? Eso va a ser entonces en el caso del pensamiento espacial. Por otro lado, si hablamos acerca del pensamiento en paralelo, esto es lo que se suele dar al momento de llegar a discutir acerca de diversos temas. Cuando están en la universidad, a lo mejor, y dan puntos de vista diversos, ya ahí entra a tallar el pensamiento en paralelo. También tiene que ver entonces con producciones también originales, pero sobre todo participa dentro del carácter argumentativo, ¿no? Está la producción y la comprensión de arte y de música, eso también tiene que ver, arte y música, el reconocimiento de los gestos, las posturas, el tono de voz. Esto es algo de lo que preguntaron, si no me equivoco, también en bases biológicas en el último proceso de admisión. Eh, si no me equivoco, también preguntaron sobre los hemisferios cerebrales.
¿verdad? Sí, sí, hubieron creo que 2 preguntas, algo así, de bases biológicas, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, tiene que ver, ¿no? Con el reconocimiento precisamente de los gestos, las posturas, el tono de voz, ¿no? Que esto es lo que ocurre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, claro que sí, muy bien. Entonces, lo que claro, entonces en este caso es la que nos permite reconocer cuando mamá se enojaba, cuando éramos niños, volteábamos y veíamos a mamá que fruncía el ceño, se cruzaba de brazos. Ya eso, por ejemplo, es el hemisferio derecho. Claro, ¿no? Nuestro hemisferio derecho reconoce los gestos de mamá. Entonces gestos, postura, el tono de voz, además de ser intuitivo porque se basa en la experiencia, el pensamiento analógico que se refiere hacia llegar a establecer comparaciones, como por ejemplo cuando decimos voy a comprar detergente, pero lo primero que se nos viene a la mente, a lo mejor pues viene a ser cualquier marca, pero vinculada sobre todo con el lavado. Eso es un pensamiento analógico. Correcto, de esa manera, ¿no? Es no verbal, porque el hemisferio derecho se encarga de interpretar lo no verbal, y es holístico porque forma un todo. Recuerden que el término holístico proviene del prefijo holo, que significa todo, holístico, ¿ya? Y esto mismo se le llama sintético, por lo que concierne a la síntesis, porque formamos o representaciones generales, formamos un todo o representaciones generales, ¿no? Entonces, de todo esto se encarga el hemisferio derecho, ¿ya? Muy bien. ¿Se dan únicamente o se presenta una actividad con el hemisferio derecho a comparación del hemisferio? No entiendo. ¿Esas acciones que hace el hemisferio derecho se da únicamente allí? ¿O se presenta más actividad en el hemisferio derecho a comparación del hemisferio izquierdo? No, cada hemisferio tiene sus funciones específicas. Claro, cada uno se dan funciones específicas. Claro, más adelante ocurre que el hemisferio derecho puede establecer una relación con el hemisferio izquierdo. Claro, en algunos casos ocurre, ¿cierto? Bueno, en la mayoría de casos, porque nuestro cerebro no trabaja separado, pues, ¿no? Sino que trabaja de manera conjunta. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Ajá, eso es lo que va a ocurrir en este caso, entonces, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, el poder llegar a comprender el sarcasmo se da por esa manera, ¿no? Claro, así es, de esa manera, ¿no? Por supuesto. Entonces, el pensamiento en paralelo es cuando nosotros llegamos a tener, por ejemplo, supongamos a ustedes les preguntan, am, ¿qué importancia tiene el psicoanálisis en relación a la personalidad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es mostrar dos elementos en paralelo. Uno, la teoría psicoanalítica y dos, qué relación guarda con la personalidad. Ese es un pensamiento en paralelo. Entonces yo cuando argumente no tengo que olvidarme de que estoy hablando de Freud y estoy hablando qué relación guarda con la personalidad. Si yo hablo solamente de Freud, no estoy respondiendo a la pregunta. Si yo hablo solamente de la personalidad, no estoy respondiendo a la pregunta. Pero si yo relaciono el Freud con la personalidad, eso es pensamiento en paralelo. Ajá. Eso es lo que va a llegar a darse. ¿Sí? Entonces, eso es la capacidad que nosotros tenemos para poder vincular también, por cierto, información. A eso se le llama pensamiento en paralelo, ¿ya? El pensamiento analógico es aquel que compara. Por ejemplo, yo para poder recordar mejor cómo funciona la vista, lo comparo con una cámara fotográfica. Se invierte la imagen, llega a darse de esta manera. Entonces eso es un pensamiento analógico. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es aprender, pero para eso lo relaciono con otro elemento. Claro, entonces eso es lo que va a suceder entonces en este caso, ¿ya? En partes, significa que descompone el todo en partes. Por ejemplo, al momento de leer una obra literaria, lo que hacemos es hacer un análisis de la obra. Al hacer un análisis, yo separo del todo cuál es la idea principal, las ideas secundarias, el tema ético-moral, personajes, características, contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es análisis. Luego, cuando me piden un resumen, junto las partes analizadas para construir un nuevo todo. Eso es síntesis. Es por eso que no tenemos el mismo resumen todos. No, pues, ¿por qué? Porque es una producción creativa. Claro. Yo puedo leer una obra y luego termino haciendo un mapa conceptual. No todos van a tener el mismo mapa conceptual, pues. No, ninguno va a tener, mejor dicho, el mismo mapa conceptual. Todos tienen un mapa diferente. ¿Por qué? Porque es una producción genuina, es creativa. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? En ese campo, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir.
Muy bien, entonces eso es lo que va a darse entonces en ese caso, ¿no? Eh, Así es. A ver, ¿me están captando? ¿Se escucha? Listo. ¿La imagen también se puede captar? Ya bien, entonces creo que están teniendo problemas algunos chicos, entonces. sea de memoria. Ya, listo, muy bien. Ah, pero está normal entonces, ¿no? Ya, todo bien. Ah, ya, listo, no me asusten, pechugos. Ya, listo, muy Por bien. Algunos memoria chicos. Ah, ya, por Zoom. experimental. Chorista. Ya, correcto, muy bien. Ya, listo, Entonces, genial. Y pensé que era yo entonces. Ya. Muy bien, entonces, como les comento. Entonces, por eso se habla de síntesis y se habla de análisis. Entonces, cuando uno llega a realizar un análisis de la obra, separa el todo en partes. Y cuando junta las partes para construir un nuevo todo, eso se llama síntesis. Entonces, en el caso de realizar una actividad creativa, original, eso es sintético. Claro, efectivamente. ¿Ya? Por supuesto, el pensamiento heurístico tiene que ver con la creatividad. Claro, en cambio el pensamiento analógico, o perdón, el pensamiento analógico no, el pensamiento algorítmico, aquí está, sería el hemisferio izquierdo. Claro, eso sería hemisferio izquierdo en el caso del pensamiento algorítmico, pero el pensamiento heurístico sería de tipo derecho, hemisferio derecho, porque tiene que ver con una producción nueva, genuina, original, adaptativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso va a pasar. Ahora, por otro lado, hay estudios que también señalan que vamos a presentar cambios generacionales. ¿A qué me refiero? A que los varones hay una mayor tendencia a que puedan desarrollar su hemisferio izquierdo o realizar funciones del hemisferio izquierdo, y las mujeres tienden a desarrollar más las funciones del hemisferio derecho. Por eso, la predisposición a nivel de géneros de que las mujeres tiendan a ser más creativas, más imaginativas de alguna manera, utilizan bastante la fantasía, son más adaptativas de alguna manera. Los varoncitos tendemos a ser más monótonos. ¿Por qué? Porque seguimos patrones secuenciados. Si las cosas se han dado de una manera, yo quiero que se mantengan o hay una fuerte predisposición a que se mantengan de la misma manera. Entonces por eso en este caso papá, cuando cocina, papá es muy meticuloso, dice 2 onzas, tengo que colocarle 2 onzas, dice 2 huevos, hay que ponerle 2 huevos, y hay que poner esto primero, luego esto después, ¿no? Así muy ordenado, ¿no? En cambio, en el caso de mamá, mamá no, mamá hasta inventa comidas. Y mamá, pues, no, hay que echar esto nomás, un poquito de sal, también esto y también aquello, podemos colocar esto de acá. Mamá, ¿y qué estás cocinando? Yuca con, yuca con bistec. ¿Y qué más tiene? Huevo frito, ¿qué es eso? Es una arroz a la cubana, pero no lleva tamal. ¿Un tamal? Mamá, ¿qué comida es esa? No importa, hijo, con tal que no te haga daño, come nomás. Bueno, listo, genial. Mamá te inventa comidas. Claro, ¿no? Entonces, en cambio, papá no, pues papá es meticuloso, es muy ordenado, quiere que las cosas se hagan así, ¿no? Claro, entonces esa condición más de tipo adaptativa tiende a caracterizar más a las mujeres que en el caso de los varones. Pero no significa que eso siempre ocurra, ¿no? Hay varones que también son bastante creativos, se adaptan continuamente, ¿no? Claro, así es. Chaufa con ceviche, la que es eso. Ya, entonces eso lo vemos aquí, ¿no? En ese caso, ¿no? Ajá, de esa manera. Ahora, un detalle interesante, ¿cuál es? Es que tanto el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, a pesar de que pueden realizar funciones diferentes como se dan cuenta, no participan por separado. Por ejemplo, una pregunta muy general y equivocada sería si uno dice, un cartógrafo, ¿qué hemisferio cerebral estaría utilizando? Bueno, pero que no nos dice nada más, es muy genérico. Claro, porque el momento en que un cartógrafo va a elaborar, va a hacer un mapa, va a crear un mapa, pues va a tener que elaborar su pensamiento espacial, va a tener que ubicarse, elaborar imágenes, y ahí está el hemisferio derecho. Pero cuando va a poner las coordenadas en el mapa, va a tener que seguir algoritmos matemáticos. Entonces ahí va a tener que utilizar el hemisferio izquierdo, va a tener que ser muy ordenado, muy meticuloso, no puede cambiar una coordenada por otra. Entonces ahí están los dos, pues, ¿no? Claro, dependiendo del tipo de actividad que realice, va a predominar el hemisferio el cerebral. estilo de crianza Claro, ¿no? Por con supuesto. los Entonces eso es lo que condicionantes va a que están. suceder en función a lo que se haga, a lo que se realice, ¿no? Entonces eso es justamente cuando hablamos acerca de los hemisferios cerebrales, pues, ¿no? Precisamente. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar entonces, por eso los dos hemisferios van a participar, o sea, a veces las preguntas que pueden hacer son muy genéricas y no, pues no, el cerebro no es así, no es como los números, 3 más 2, ¿cuánto es?
puede ser 6, como puede ser 7, o a veces 5. No va a ser eso, ¿no? El cerebro, pues no podemos especificarlo solamente en un momento, en una sola estructura. No, pues no es así, ¿no? Hay varios elementos que están concatenados, por eso es bastante complejo entender al sistema nervioso, porque está concatenado con varios elementos. Entender la causa de algo es bastante complejo por eso mismo, ¿no? Porque participan varios elementos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces por eso mismo, dependiendo de qué cosa es lo que estén preguntando, ahí estamos hablando de la participación de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Límbico, o también conocido como el circuito de Papez. Esta estructura se encuentra a nivel de la subcorteza cerebral, en la parte interna, por eso aquí lo ven, ¿no? Acá está tu cerebrito abierto, ¡pra!, cortado por la mitad y ahí está, ¿no? Esta parte externa es la corteza cerebral, que ya le hemos... El hipotálamo, como habíamos ya dicho, habíamos comentado, participa también regulando las respuestas fisiológicas de las emociones. ¿Y eso por qué? Porque regula el sistema autónomo y el sistema glandular. Entonces, mientras que a través del sistema simpático se llega a activar el sistema cardiovascular, aceleración cardíaca, vacío en el estómago, etcétera, 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 aparece entonces el sistema autónomo. Ese es el sistema simpático, claro. Pero también se activa el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático es aquel que, como ya dijimos, va a realizar el proceso antagónico. Entonces aquí tenemos el sistema glandular, claro que sí, donde también la persona llega a activar este sistema y llega a liberarse la adrenalina, que eso ya lo comentábamos. Ah, por eso está relacionado con las emociones, por supuesto. Entonces, una persona que va a subir que se sube a la montaña rusa, entonces, en primer lugar, va a activar SARA, va a activarse SARA, sistema activador reticular ascendente. Concomitantemente a ello, se activa ahora el hipotálamo. El hipotálamo se activa y envía información al simpático y también al sistema hormonal. Se activa el simpático y por eso hay aceleración cardíaca, dilatación de la pupila, sudoración en las manos. Y se activa también el sistema glandular produciendo adrenalina. Ah, entonces todos esos elementos participan, claro, desde SARA, el hipotálamo, el sistema límbico, y dentro del límbico estaría también, pues obviamente, aparte del hipotálamo, el sistema simpático y el parasimpático también, ¿no? Que estarían gobernados, obviamente, por el hipotálamo, ¿no? Claro, ajá, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces, esto es lo que va a llegar a ocurrir, ¿no? O sea, todo esto está dentro del sistema límbico. Por eso es que al sistema límbico se le llama, en general, se le conoce como la base biológica de las emociones. Pero la verdad es que dentro del sistema límbico hay varios elementos, como por ejemplo el hipotálamo, la amígdala cerebral. Claro, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ah, entonces ellos regulan biológicamente las emociones. Recuerden que lo hace conscientemente la corteza prefrontal. Entonces también se encargan de la excitación, regula la excitación sexual, claro, porque es parte de una emoción también. Regulan Y biológicamente. además regula el ritmo Cuando la circadiano. El ritmo prefrontal. circadiano viene a ser el reloj biológico, es la que nos hace llegar a presentar entonces un ciclo dentro de nuestro funcionamiento. Y se le llama circadiano porque aproximadamente dura 24 horas, que es cerca de un día. Ah, entonces casi a la misma hora sentimos hambre, casi a la misma hora nos vamos a dormir, casi a la misma hora nos despertamos por nuestro ritmo circadiano. Ujú. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a darse a partir de ello, ¿no? Por eso hablamos, es la que va a llegar entonces a vincularse con el óvulo temporal, que eso es algo que ya comentábamos. El hipocampo mantiene la información por corto tiempo en la memoria, claro, ¿no? Hasta que luego se consolide en la memoria de largo plazo. Mantiene por corto tiempo la información que luego se consolida, permite llegar a consolidar información que va de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Y esta es la que estaría participando, por ejemplo, en el caso de la memoria semántica, como cuando uno aprende léxico, aprende nuevas palabras, entonces ahí se va consolidando, ¿no? Que la parte biológica también que se da de la memoria semántica, ¿no? Claro, entonces el hipocampo consolida información, ¿no? De la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Y esta es la que estaría participando incluso durante el proceso onírico, es decir, durante el sueño. Claro, ¿no? Estudio de neurociencias
señalan que a través del sueño es cuando se consolida la información que va de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Ajá, de esa manera, ¿no? Cuando hablamos acerca del hipocampo. ¿Ya, muchachos? La amígdala cerebral es la estructura que se encarga de procesar las emociones y es la base biológica de la memoria emotiva. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que aquí es la base biológica de nuestros recuerdos basados en la ira, el miedo, la frustración que sentimos en algún momento. Entonces, de esta manera que la amígdala cerebral es la que estaría albergando nuestros recuerdos emocionales. Entonces, cuando una persona se llega a, bueno, llega a recordar los celos que sintió, en un momento determinado, ya eso está almacenado ahí. Recordar el miedo que sintió la vez que vivió un movimiento telúrico, eso está almacenado en la memoria emotiva. Recordemos que la memoria emotiva es la que nos permite revivir el momento. Claro, el momento de traer la información a nuestra mente, entonces hace que nosotros reaccionemos también, por cierto, de esa manera, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces, esa es la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral también es el centro del miedo y de la ira. A través de la amígdala cerebral es que se manifiesta la ira, se manifiesta los miedos. Ujú. Claro, por supuesto, no todo tipo de recuerdos que se van a llegar a presentar a nivel emotivo, sean agradables o desagradables, van a estar allí. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? En este campo, además, la amígdala cerebral es en donde llega a presentarse también conductas como, por ejemplo, que caracterizan tanto a niños como adolescentes en algunos momentos. Un niño, por ejemplo, realiza una rabieta. El pequeño se tira al piso, grita, muerde, patea. El pequeño está siendo amigdalino. ¿Por qué? Porque reacciona de manera impulsiva. El adolescente que cuando, digamos, no le prometen algo y no cumplen con eso, se resiente y reacciona también igual, de manera, pues, impulsiva, tal vez en algún momento. Ya, entonces ahí es donde aparece la amígdala cerebral, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a llegar a ocurrir en ese caso, ¿no? Al momento de ver un pitbull y sentir miedo, claro, si tú revives el miedo, eso es amígdala cerebral. Sí, completamente. Pero si estamos diciendo de que no, yo paso por este parque y recuerdo que una vez me mordió un perro. Ya, eso no es amígdala cerebral. Eso no es amígdala cerebral. Eso solamente sería nada más memoria, perdón, episódica, que tiene que ver con el hipocampo, sí, tiene que ver con la corteza prefrontal derecha, claro, ajá, porque solamente es una imagen. Pero si al momento de recordar que el perro me mordió y comienzo a llorar, ya eso ya sería memoria emotiva. Ahí sí, porque es revivir el momento, porque es revivir el momento. No es recordar solamente la imagen, no, es vivirlo. Entonces hay memoria emotiva cuando alguien, por ejemplo, cuenta el suceso cuando fue secuestrado o secuestrada durante varios años y cuando narra qué le pasó, comienza a llorar la persona. Esa es memoria emotiva. Ahí sí, ahí sí. Pero si solamente decimos, no, yo me acuerdo que de niño acá me caí, me rompí la cabeza y comencé a llorar. Eso no es memoria emotiva, pues. Es solamente memoria episódica, nada más. Claro, ¿no? Claro, ajá. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Listo, muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos en comunidades autónomas. Y aquí encontramos funciones viscerales también y a nivel endocrino. Entre las principales funciones también está relacionado con la producción del orgasmo. Claro, con la reproducción del orgasmo. ¿Qué es esto? El nivel más elevado de excitación sexual. Entonces el área septal participa entonces en la respuesta sexual humana, claro que sí, y es la que estaría regulando el nivel más elevado de excitación sexual. Entonces esta es la que nos hace diferentes también en cuanto a varones y mujeres. Es lo que haría que entonces los varones seamos monorgásmicos, solo llegamos a un orgasmo por actividad sexual nada más. Y en el caso de las mujeres, pues ellas pueden llegar a presentarse multiorgásmicas. Claro, ¿no? Ellas pueden presentar pues orgasmo uno, orgasmo 2. Claro, ¿no? Orgasmo a la potencia N. En cambio, los varoncitos no, pues los varoncitos llegamos a solamente un orgasmo por actividad sexual y de ahí hay que, pues, ¿no? Controlarse, ¿no? Relajarse, ¿no? Nos lleva, pues, obviamente al periodo refractario, ¿no? El periodo refractario, ¿no? Claro, así es, y luego ya regresa, pues, ¿no? Luego de consumir la semilla del ermitaño, entonces ya es donde uno regresa, pues, ¿no?
por esa segunda perspectiva. Muy bien, pero en tal caso, pues en el caso de las mujeres, ellas no, pues, ¿no? Ellas no necesitan semilla del ermitaño, ¿no? No, pues ellas continúan a los hemisferios. Eso es lo que va a pasar. Es la porción nerviosa que permite entonces la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Claro, ¿no? Es la que nos permitiría la comunicación, como por ejemplo en el caso de un barman, como en el caso de un baterista, ¿no? Utiliza las dos manos al momento de trabajar, entonces ambos hemisferios cerebrales se comunican. Claro, y esa comunicación que se da pues en paralelo de los dos hemisferios se daría a través del denominado pues cuerpo calloso. ¿Ya muchachos? Muy bien, entonces el cíngulo es justamente lo que ya habíamos explicado, es esta parte, ¿no? Que rodea al cuerpo calloso. Ese es el cíngulo, o también llamada área cingulada, que es lo mismo. Esta es la porción del área cingulada, ¿no? Lo que rodea al cuerpo calloso, ¿ya? Y esto es justamente lo que va a permitir entonces en este caso también funciones, ¿no? Que van a presentarse a nivel cortical. El cíngulo sí llega a establecer conexiones a nivel cortical también, por cierto. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Y llegamos ahí entonces al final. Muy bien. Los papás son los que deben de participar entonces de esa manera, ¿no? Claro, entonces ellos son los que deben de participar instruyendo a los hijos, guiando, ¿no? Porque lo que va a ser el medio de comunicación solo va a ser, pues, expresarse, ¿no? Eso es lo que va a llegar a suceder. ¿Listo? Entonces, claro, claro que sí, apta para todos, ¿no? Claro, así es, ¿no? Sí, eso es curioso, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Muy bien, los grupos de pares, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser los amigos, pues. Vienen a ser los amigos cuando hablamos acerca del grupo de pares. Y hablamos también acerca de la comunidad. El barrio donde nos encontramos también va a llegar a ser parte del proceso de socialización. Como cuando ustedes llegan a formar sus primeros grupos amicales, los tienen con los amigos del barrio, ¿no? ¿Sí? Con ellos son con los que interactúan. En algunos casos son el primer medio con el cual establecen sus relaciones sentimentales. También, ¿no? Hay algunos que a lo mejor su primera relación sentimental que hayan tenido a sus 14, 15, 16 años fue a lo mejor pues alguien del barrio, probablemente, o tal vez del colegio. Sobre por otro lado que tenemos al primer vínculo. La socialización primaria corresponde al primer vínculo. Este primer vínculo que tenemos a nivel social se da con los padres y se da con los maestros. Claro, en el desarrollo de nuestra personalidad. Desarrolla desde la infancia hasta la adolescencia. Todo eso es la socialización primaria, sí, todo eso abarca nuestra primaria, nuestra secundaria, hasta cuando poco después de terminar el colegio, y así abarcando todo eso la socialización primaria. Ah, ya, hasta fines de la adolescencia, claro, ¿no? Ajá, formativo. Claro, ¿no? Porque nos brindan conocimientos, valores y el desarrollo de capacidades. ¿Dónde encontramos eso primero? Por ejemplo, en el caso de la familia y también lo complementamos en el caso de la escuela. Hay conocimiento, tenemos valores y también tenemos entonces el desarrollo de ciertas aptitudes. Pero por supuesto, y de forma indirecta influyen también aquí los medios de comunicación. Pero de forma indirecta influyen ahora los medios de comunicación. Ah, entonces aquí tenemos, por ejemplo, las redes sociales. Sí, de una u otra manera impacta, chicos. De una u otra manera, entonces influye. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que pasa entonces en la socialización primaria, pero por supuesto. Ah, entonces, la socialización primaria va a tener una forma de representación bastante. Así es, ajá. Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder también a partir de esto, ¿no? Normas o pauta de comportamiento, pero eso dependiendo del ambiente en el que se desenvuelve. Claro, pero ya se formaron, pues, ya se construyen presos que han estado purgando condena. Entonces llevan un programa en donde luego de terminar su condena, entonces pasan a un programa donde van a reinsertarse al medio social y entonces les enseñan algún tipo de actividad, surge la cultura criolla. Los españoles trajeron lo suyo y en el Perú ya existía lo nuestro. Entonces se juntan los dos y nace algo nuevo, lo criollo. La música, la comida, etcétera. Ya eso es producto de una aculturación. ¿Por qué? Porque justamente es una cultura que se implanta y se choca con otra. Y de esas dos nace una mixtura, nace una nueva condición de llegada. Claro, entonces a veces llaman, mamá, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la universidad, tengo que hacer un trabajo, me quedo en la biblioteca. Ya, hijo, ya confío en ti, no solamente van a escuchar eso.
confío en ti. ¿Por qué? Porque ¿qué harás pues ya estando en la calle, ya no llegas hasta la noche? Papá y mamá lo único que les queda es confiar lo que crearon, lo que educaron. Claro, ¿no? Solamente les queda confiar en eso. ¿Por qué? Porque no van a poner un detective, no le van a contratar pues un detective, no le van a poner un dron. No, pues ya no les queda de otra, pues. ¿Por qué? Lo que les queda solamente es confiar en aquello que educaron, nada más. ¿Por qué? Porque al final todo lo que ellos construyeron a partir de valores, normas, reglas y todo eso, ya eso se vuelve autoinstructivo, que es con lo cual ustedes van a llegar a desenvolverse. Claro que sí, porque van a pasar de todo también en la universidad. Claro, hasta incluso le van a ofrecer drogas. Sí, eso también pasa. Claro, entonces aquellos que llegaron a construir sus valores van a darse cuenta de eso. Entonces van a decir, a lo mejor en ese momento saben decir que no, porque hay justamente límites y y han aprendido a establecer límites. Claro que sí. Entonces en ese momento un compañero incluso, compañero del salón, no, gracias amigo, bueno, respeto que tú te desenvuelvas en eso, pero la verdad que yo no le entro a ello. Yo me divierto de otra forma, ¿no? Y qué sé yo, entonces ustedes ponen los ¿Cuáles son límites. Entonces ya no van a tener a papá y a los mamá ahí, valores ya no, pues ustedes están solos en sí, prácticamente en ese mundo, donde ustedes van a tener que tomar sus propias decisiones. Claro, aceptar o no aceptar, eso ya va a depender ahora de ustedes, pues, porque papá y mamá ya no van a estar ahí. Claro, entonces eso es lo que va a ocurrir. Entonces es por eso que lo que les enseña papá, les enseña mamá, los mensajes que han escuchado cuando le dicen, hijo, toda decisión que tomes siempre va a tener consecuencias, sean buenas o sean malas, todas las decisiones tienen consecuencias. Piensa bien lo que vayas a hacer. Todo eso que le han enseñado a ustedes, que han escuchado de sus padres, ya eso se va a llegar a dar también cuando estén en la universidad y va a retumbar eso en su cabeza. Y va a decir, verdad, esto no, esto sí. Saben poner límites porque aprendieron a hacerlo. ¿Correcto? Entonces, esto es justamente lo que se va a llegar a dar entonces en este caso. Por eso la familia es un elemento muy importante, porque al final todo lo que nos brinda, normas, reglas y todo ello, se vuelve al final autoinstructivo. Claro, porque al final es su mente la que va a guiarlos. Claro, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y solamente va a quedar luego como una anécdota cuando hablen con papá o mamá, ¿no? El señor es aquel que tiene pues una hija de una relación anterior, la señora tiene un hijo también de su primera relación y juntos se forman pues una nueva familia, ¿no? En la familia fusionada. Ahora, pueden haber también familias mixtas. ¿Qué es eso? En donde hay una familia fusionada, pero implícitamente también que hay una familia nuclear. ¿Por qué? Porque entre este señor y esta señora que tienen sus propios hijos de sus primeras relaciones, tienen otro hijo más, que es el tercero, pero ese tercero es de ambos. Ah, entonces ahí es donde aparece otro, ¿no? Claro, eso es lo que va a suceder en ese sentido, ¿no? Claro, así es. Entonces, esto es lo que va a llegar a pasar entonces a partir de ello, ¿no? Eso es lo que va a suceder entonces, ¿no? Claro, así es. Una sola casa se encuentran diferentes familias, parientes consanguíneos, pero cada familia en pisos diferentes, ¿no? Bueno, conocer acerca de una familia, hablamos de una familia que convive dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo núcleo, claro, así es. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, en el primer piso, si viven el papá, mamá, los abuelos, ¿no? Supongamos, ya esa es una familia, ¿no? Nuclear, ¿no? En el segundo piso viven otro tipo, claro, porque las dinámicas son diferentes, pues. No podemos decir de que todo es una familia extensa, no. No, pues no, porque papá, mamá y sus dos hijos viven en el segundo piso, ¿no? Supongamos. Pero si conviven todos dentro del mismo espacio, porque ahí viene la dinámica justamente en los espacios, entonces ahí sí hablamos de una familia aglutinada, pues. Ajá. Ujú. Ujú. Ese es otro tipo de familias. Hay varias familias. Acá solamente hablamos de cuatro nada más porque esto es lo que les viene en admisión. Pero de ahí hay más tipos de familia, ¿no? Claro, así es. Hablamos incluso de una familia donde no hay hijos. Se puede hablar incluso de familia, incluso hay estudios hay documentos que señalan que hay familia cuando se unen, por ejemplo, dos personas en matrimonio, digamos, y a pesar de que no tienen hijos, pues son familia, ¿no? Claro. Hay un tipo de familia en donde el sobrino vive con los tíos nada más. Efectivamente, ese es otro tipo de familia. Entonces, no son las únicas, hay varios tipos de familia. Están también las familias adoptivas, están también las familias que están representadas en los orfanatos, que también son consideradas familias. Ajá. Entonces, hay varias expresiones, digamos, ¿no? De las familias. Hay incluso también la familia homoparental, que es la familia que se presenta en el caso de los padres homosexuales, por ejemplo, ¿no? Se llama homoparental. Claro, entonces ahí donde son, pues, familia homosexual, ¿no? Claro, los dos papás, mejor dicho, son homosexuales y en este caso
También incluso, ¿no? En algunos casos llegan a, em, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se denomina? Adoptar. Llegan a adoptar incluso niños. Llegan incluso a adoptar niños. Claro, entonces eso es lo que va a llegar a presentarse también a raíz de eso, ¿no? Sí, eso es lo que va a pasar. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces todo esto viene a darse. Entonces las familias entonces van a tener pues varias formas de expresión, ¿no? Claro, efectivamente, muchachos. Eso le enseñaron a mi hermanito. Es un macho. Ya. Funciones. Entre las... Muy bien, listo. O creo que están escuchando su clase de la misma casa, creo, ¿no? Como más antes de la pandemia, con mucho más representación antes de la pandemia, ¿no? Que ver con las muestras de cariño. El cariño no solamente se expresa a través de besos y abrazos y te quiero mucho, eso no solamente es la parte afectiva, sino que se da a través del trato. Eso es importante, el respetar el espacio del otro. Claro, ¿no? Y eso es lo que vemos expresado también a partir de ello, ¿no? Cuando respetan sus preferencias, gustos y preferencias, por ejemplo, en este caso también, ¿no? Cuando las chicas van cambiando sus gustos en su manera de vestir, hay que respetar también que va cambiando eso, ¿no? Para papá, para mamá, quisieran verla vestida con colores muy coloridos, tal vez hasta sus 16 años con vestido, todo ello, ¿no? Digamos, para salir, ¿no? Así tipo muñequita, ¿no? Un vestido tipo muñequita, ¿no? Claro, tipo del siglo XVI, ¿no? Algo así, ¿no? Como quisieran verla así siempre a su hija, ¿no? Pero ya pues a sus 16 años ya cambia a veces la perspectiva, su manera de verse diferente, se visten toda de negro probablemente, eso pasa. Y en este caso, pues efectivamente, ¿no? Mamá dice, hijita, nunca pensé que te iba a gustar la moda gótica, ¿no? Lo gótico nunca pasa de moda. Y verdad, pues no, ella sí, bueno, vestida de negro, medio fantasmal ella, pero pues de alguna manera es su gusto, su preferencia y bueno, hay un acompañamiento a sus gustos y preferencias, ¿no? Y hasta las uñas se pinta de negro, ¿no? Pero es parte de aceptar a la persona dentro de su proceso de desarrollo. Promoviendo también el sentido de autorrealización, ¿no? Es un acompañamiento sobre todo también, ¿no? Claro, por supuesto. Se ve expresada en los gestos, en las palabras, en el trato, en el yo confío en ti, por ejemplo, ¿no? Un elemento muy interesante, sobre todo también cuando somos niños. Claro, ¿no? Y eso implica mucho la parte de los padres en este caso, ¿no? Papá y mamá, por ejemplo, se acercan y son los que nos dicen, hijo, que tengas un buen día. Por ejemplo, eso es importante, eso es significativo, para que los hijos también puedan llegar a formar en su mente la idea de poder enfrentar las cosas, los problemas, etcétera, ¿no? Entonces, la función afectiva tiene que ver con esto y por eso se vuelve muy significativa, porque aporta de manera adecuada, ¿no? Listo, entonces estos detalles van a llegar a ser bastante favorables, sobre todo, ¿no? Claro, como para poder desenvolverse de la mejor forma también en ese caso, ¿no? Claro, así es. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder a partir de ello, ¿no? Ajá. Ujú, muy bien. Entonces, es un... Por supuesto, así es, estilo de vida. Muy bien, chicos. Entonces eso va a llegar a ocurrir, ¿no? Entonces cada uno llegan a presentarse sus adecuadas formas de expresión, que poco a poco van aprendiendo, incluso de cada uno, ¿no? A veces es donde papá y mamá luego lo ven como un episodio quizás, ¿no? Y dicen, hijita, ¿y qué pasó? Y con tu ropa toda rasgada y tú. Ah, no, mamá, ahora en la universidad me están pidiendo que tenga que ir con sastre, porque voy a exponer. Y como tú sabes, ya estoy terminando la carrera de ingeniería. Ah, genial, hijita, qué bien, ahora te viste, ya se te ve la cara, mira, cómo has cambiado. Viviendo acá todos los días y ya me había dado cuenta que has cambiado. De que sus hijos hagan todo lo que quieren, pero no son muy afectuosos. Sigue siendo permisivo, claro, sigue siendo permisivo porque lo que predomina es el hecho en el cual no se presentan las normas y las reglas. Claro, eso implicaría, ¿no? Claro, en el caso del desapegado, que lo veremos dentro de un momento, en el caso del desapegado, a diferencia del permisivo, el desapegado no atendería al hijo, pero en cambio el permisivo sí lo atiende. Hay diferencias ahí. Claro, porque el desapegado no va a atender al hijo porque no está allí, pues no está en casa, está en el trabajo o prefiere estar con los amigos, pero no se contacta. En cambio, el permisivo está con el hijo, satisface sus necesidades, pero no deja que él elija y decida también por sí mismo. Es diferente ahí. Entonces, ¿puede haber poco afecto? Sí, puede haber también incluso regular afecto, pero sobre todo el hecho de sobredimensionar el empoderamiento al hijo y que éste tome el gobierno, ya eso es permisivo. Eso es permisivo. A las finales los hijos son los que pueden llegar
Ah, a, negligente. a A desarrollarse desarrollarse solos solos y los y los padres no padres no hacen un hacen un acompañamiento. acompañamiento. Entonces no hay No hay exigencia, no exigencia, hay no hay control, control, claro, ¿no? claro, ¿no? Y hay Y hay poco poco afecto. afecto. Pero, Pero, por por otro otro lado, lado, los los desapegados desapegados no se no se preocupan por preocupan por satisfacer en satisfacer sí en sus sí sus necesidades, necesidades propiamente propiamente dicho. dicho. Por Por eso se eso se parece más parece a un más a un abandono. abandono. En En cambio, en cambio, los en los permisivos sí permisivos sí los los atienden. atienden. Claro, Claro, sí sí los los atienden. atienden. Pero Pero la la parte parte en en donde donde están están llegando a llegando a presentar presentar dificultades dificultades es en es el en el hecho de hecho de poder poder llegar llegar a a controlar controlar hacia el hacia el hecho de hecho las de las normas y la normas y la disciplina. disciplina. Un poquito. Ujú. Eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Claro, entonces estamos hablando primero por cada uno de ellos, ¿ya? Eso es el desapegado, entonces, o negligente. Por otro lado, el padre democrático es el mejor estilo de crianza donde ahora se relaciona con los hijos, comparte con ellos, hay control y hay afecto, pero de manera ¿Cómo por qué equilibrada. es Hay democrático? esto de manera regulada. Acostumbran a acompañar a los hijos también con explicaciones acerca de las normas y las reglas. Por eso dice, ahora entiendes por qué es tan importante que obedezca las reglas. Aquí los padres tienden a ser más asertivos. ¿Qué genera como consecuencia? Que los hijos sean más adaptables, sean más independientes, cooperan más, tienden a escoger buenos amigos, tienden a presentar buenas relaciones familiares y sobre todo de pareja. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso del democrático, ¿no? Responsables, respetan también a los demás y son aquellas en donde establece o ejerce. Es que pueden llegar a presentarse también dinámicas diferentes. Por ejemplo, puede ser que el padre sea autoritario con el hijo mayor, pero es permisivo con la hija menor. Sí. La mamá puede ser a lo mejor permisiva con el hijo mayor, pero llega a ser desapegada con el hijo. Entonces estamos hablando, primero por eso explicamos uno por uno y después decimos de que también hay combinaciones entre ellos. Sí, también hay combinaciones entre ellos. Puede ocurrir entonces que en el caso de los padres, difícilmente se llega a presentar un estilo de crianza puro. Los dos papás son autoritarios, los dos papás son democráticos. No, en ocasiones puede llegar a suceder que predomina más el autoritario que el democrático. Papá pretende ser más democrático, pero en ocasiones predomina más la parte autoritaria. Sí. En algún momento tal vez se vuelve permisivo. Sí, eso también pesa. El pequeño llega a reaccionar contra la madre. Y cuando la madre se aleja, otra vez reclama, pide que mamá se acerque. Mamá se acerca y otra vez la retira. Y cuando mamá se va, otra vez la llama y así sucesivamente. Entonces, eso es un apego ambivalente. Este apego ambivalente forma parte de un apego inseguro, ¿correcto? Ambivalente. El apego evitativo es otro tipo de apego en donde cuando el pequeño no llora, cuando se ausenta el progenitor o en este caso el cuidador, y cuando regresa tampoco establece un vínculo, un contacto visual con el cuidador. Entonces se muestra más indiferente. Eso caracteriza al apego evitativo. El pequeño puede llegar a responder totalmente contradictorio a lo que puede estar mostrando la madre, por ejemplo. En este caso, el pequeño llega a reaccionar impulsivamente, se enoja, grita, golpea en algún momento, entonces se irrita, claro, y luego se calma, ríe, y entonces presenta comportamientos antagónicos. Eso suele pasar sobre todo cuando los cuidadores han desarrollado algún tipo de muestra o comportamiento que se va a llegar a ser de tipo, por ejemplo, neurótico, ¿no? Claro, las respuestas neuróticas. El doble vínculo, ¿no? Te pego porque te quiero, ¿no? Entonces, porque te quiero muchísimo, te voy a dar también duro, pues así como, así con la misma intensidad con que te amo, también te voy a partir el alma. Entonces, ese es un apego inseguro que también va a generar. Y eso estaría vinculado con un apego, sí, tendría que ver más con Memoria respuestas ansiosas, emocional. precisamente por padres neuróticos de esta naturaleza. Entonces, eso sería el apego desorganizado. En un apego desorganizado, entonces el muchacho tiende a no mantener el control. Claro, entonces ante el problema, ante la incertidumbre, se quiebra, se desespera, no tiene control de sí mismo. Ya eso es el apego desorganizado. ¿Ya? Ese es el apego desorganizado. Entonces, son tres tipos de apego cuando se habla acerca del apego inseguro: el apego ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. ¿Ya? Listo, entonces ya conoce un poquito más acerca de esto, que refiere acerca de el apego, por cierto, ¿no? Listo, muy bien, entonces esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Es por tu bien, sí, esa frase, ¿no? Hoy es por tu bien, ¿no? Claro, así es, ¿no? Esto me va a doler más a mí que a ti.
Sí, esas son típicas, esa frase, ¿no? Entonces, sí, se ve que sufres bastante, ¿ah? Claro, ¿no? Esto me va a doler más a mí que a ti. Sí, uy, se ve que estás sufriendo. Pobre de ti. Aparece también, por otro lado, las actitudes, ¿no? Cuando hablamos acerca de las actitudes, nos referimos ahora a una predisposición, que es una inclinación, que se va a llegar a presentar entonces hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, las personas que son deportistas tienen un apego, perdón, una actitud se refiere a una predisposición, una inclinación favorable hacia el deporte, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, es lo que se va a llegar a dar. Ah, entonces, esa es una actitud, es una predisposición. Es una inclinación, claro, ¿no? Que puede estar a favor, que puede estar en contra o puede mostrarse también de manera neutra. Y también es la manera neutra. Entonces, las actitudes van a mostrar componentes, como por ejemplo un componente cognitivo que está referido a las ideas, las creencias, las opiniones que sustentan una posición valorativa. Por ejemplo, una persona dice, yo creo que hacer deporte es saludable y por eso es bueno. Listo, cognitivo, lo que piensa. Afectivo, a mí me gusta, me agrada hacer deporte. Afectivo, entonces tiene que ver con la aceptación, placer, alegría, orgullo, o tal vez rechazo si es lo contrario. Ese es el apego, pero ese es el componente afectivo, ¿no? Ese es el componente afectivo. Y el componente comportamental es la acción. Como por ejemplo la persona que le gusta y habla bien del deporte, también practica deporte. También los fines de semana, prácticamente. Ahora lo vinculamos más a los negativos, pero no siempre son negativos. Entonces, el prejuicio es una opinión previa, por eso se llama prejuicio, porque es un juicio previo, principalmente negativa, que acerca de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, si es musulmán, implica un rechazo emocional por una valoración negativa, ¿no? Sí, porque el prejuicio está cargado de afectividad también. Los estereotipos negativos vinculados a un caso, entonces se pueden volver prejuicios. Claro, muy bien. Por ejemplo, si es de raza negra, entonces es problemático y ladrón. ¿Quién? Esa persona. Entonces ya estamos individualizando, ¿no? Si es sanmarquino, es terrorista. Claro, si es sanmarquino, es tirapiedra. Listo, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿No? Si es chalaco, hay choro. Ya, eso, por ejemplo, es un prejuicio. Claro, ¿no? Si está a la moda, es un buen cliente, ¿no? Si es político, es corrupto. Ya, eso, por ejemplo, que vendrían a ser entonces, vendrían a ser prejuicios. Recordemos que los prejuicios provienen entonces de los estereotipos, ¿no? Claro, eso es lo que va a pasar, ¿no? Si de la biología, porque tiene plata. Claro, por supuesto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en este caso corresponde al acto desigual de diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, por su color o por su ascendencia étnica, como cuando impide la entrada de personas de raza negra a un establecimiento. Ya, eso es discriminación. Discriminación, no entra a jugar con nosotros ese niño, digamos, por ser minusválido, ¿no? No incluir a un compañero de clase en juegos por ser discapacitado, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces eso vendría a ser conductual. A nivel discriminativo, ¿cuál vendría a ser? No permitir que una mujer labore por ser madre soltera. Ya, eso, por ejemplo. Esa es la parte de la discriminación. ¿Ya? Entonces, esto vienen a ser entonces conductas que ya llevan a sesgar, a dividir, a separar, a preferir. Ya, eso viene a ser la parte de la discriminación. ¿Ya? Listo, entonces todas estas manifestaciones van a llegar a ser propias justamente entonces de esto. Cuando hablamos acerca, que quede claro, estereotipo es una generalización, prejuicio, estamos hablando de alguien en particular, y discriminación ya es la acción, es el acto o el elegir, el separar o preferir. ¿Ya? Eso y está con todo y claro, ustedes lo van a ver.